Muy bien, a continuación entonces analizaremos estas mismas funciones, pero en una neurona epiléptica, es decir, ya no estará en condiciones fisiológicas y esto nos va a permitir analizar precisamente las diferencias en cuestión de la actividad neuronal entre un contexto fisiológico o sano y entonces qué es lo que pasa cuando ocurre una convulsión. Lo primero que vamos a hacer es regresar nuestra escala a como hicimos nosotros el registro, que fueron los 5 segundos, tal cual. Y no voy a borrar precisamente el registro porque quisiera que comparáramos precisamente cómo es que ustedes pueden visualizar precisamente estas potenciales de acción de manera pues aleatoria, de hasta cierto punto pues aislados o separados y vean precisamente qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros ahora cambiamos la condición y tenemos una neurona en estado epiléptico. Vamos a nuevamente a presionar el botón de record y vamos a grabar precisamente la actividad por 5 segundos y vean precisamente cuando yo le doy iniciar, cómo entonces este panorama cambia completamente a esta hiperexcitabilidad neuronal donde tenemos pues ahora sí que pues una falta de regulación o de control muy distinto a lo que estamos nosotros observando acá en una neurona normal. Si alcanzan a visualizar cómo aquí tenemos estos potenciales, pues ahora sí que mucho más tranquilos. Y acá en una neurona, a partir de este segundo 5 fue cuando empecé con los cambios de las condiciones. Y vean entonces esta hiperexcitabilidad tan marcada y que entonces si nuevamente nosotros revisamos con una mayor este, resolución, vean cómo acá ocurre de manera pues separada. Y aquí uno tras otro, ¿sí? Cada uno de estos aproximadamente, aquí tenemos por ejemplo uno 2 3 4 5 6 potenciales de acción en cuestión de ni siquiera, prácticamente fue punto un segundos, ¿sí? Y luego nuevamente otra, uno 2 3 4 5 6, ¿sí? Luego acá si se fijan, otra vez uno 2 3 4 5 6, ¿de acuerdo? Y así, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, lo cual pues obviamente habla de esta falta de regulación o esta falta de control, a diferencia de un potencial de acción, como veíamos anteriormente, pues ocurre en este caso eh, con cada una de sus etapas. Aquí también ocurre precisamente las fases, si se fijan ustedes, de despolarización y repolarización, pero prácticamente pues no hay una pausa o no hay una manera de regresar precisamente a las condiciones basales, lo cual obviamente hace que se transmita una actividad pues mucho más intensa y mucho más descoordinada, ¿de acuerdo? Y aquí, si se fijan, también podemos hacer las mediciones o analizar precisamente las condiciones en las que ocurre los cambios de este potencial. Nuevamente, si la neurona está en estado basal, tenemos nuestra medición de menos 75 milivolts y alcanzando un pico máximo de, por ejemplo aquí, de hasta 30 milivolts, ¿sí? Pero no llegamos a un estado de hiperpolarización y prácticamente luego comienza nuevamente una fase de despolarización, aquí alcanzando hasta 11 milivolts, no es tan alta, pero luego otra vez regresa a la repolarización y así sucesivamente, con cada uno de estos potenciales de acción que ocurren de manera continua, ¿de acuerdo? Y es bastante notorio pues el patrón que nosotros vemos aquí, ¿de acuerdo? Vean como no hay una coordinación, prácticamente ninguna de estas ondas pues son iguales, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos acá, un solo potencial de acción de manera ahora sí que pues aislada con cada una de sus fases y acá vemos ahora sí lo que ocurre precisamente en el estado epiléptico. Esta falta de coordinación o esta hiperexcitabilidad, como mencionábamos en la definición, pues puede ocurrir en un conjunto de neuronas que puede estar ubicado pues prácticamente en cualquier región de la corteza cerebral y por lo tanto pues de ahí entonces que nosotros podamos ver tanta variedad en cuestión de las manifestaciones clínicas
o el espectro que abarca pues el estado epiléptico y hablar de crisis parciales, crisis generalizadas, tónico-clónicas, crisis de ausencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues con estas mismas herramientas podemos analizar o comparar tanto que hay diferencias en la frecuencia, en cómo se van presentando los potenciales de acción y también diferencias en cuestión del voltaje, ¿sí? Entonces, ya en el siguiente video, que será el último, vamos a revisar precisamente cómo nosotros podemos modificar o alterar estas condiciones con el objetivo de tratar de restablecer precisamente las condiciones en las que de estar así, en un estado de hiperexcitabilidad, podamos regresar a un estado pues basal o fisiológico. Y para eso, pues los fármacos anticonvulsivos nos van a ayudar a modificar a través de distintos mecanismos cada uno de los diferentes pasos de los iones o neurotransmisores involucrados.